Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy Eleazar Torres, pastor de esta iglesia. Hoy, 6 de diciembre del 2020. Quiero dar la más cordial bienvenida a adorar a nuestro Señor Jesucristo por medio de esta plataforma. Antes, quisiera compartir algunos anuncios. El día de hoy compartiremos la Santa Cena, así es que hay tiempo para que usted pueda hacer acopio de los elementos, algo que represente el jugo de uva y el pan. En estos días en que la cuarentena otra vez se ha recomendado más estrictamente, queremos invitarles a que lean la Biblia en familia. Y desde luego, si usted se conecta a nuestro Facebook, va a encontrar las lecturas sugeridas en el sitio. Y desde luego, esta lámina usted puede hacerle alto en algún momento para ver todas las oportunidades que tenemos en la semana para estar conectados con la familia de Dios aquí en Alhambra. Esta mañana, ¿verdad? Doy gracias a Dios por sus oraciones. Tenemos una gratitud por la recuperación de la hermana Gema Gutiérrez, por la sanidad del cáncer en Nicaragua. Y desde luego seguimos orando por Roberto Talamantes Jr., Elizabeth Torres, hermana Julia Torres continúa en el hospital. Hermana Anabela Nosalde ingresó al hospital el día de ayer. Seguimos orando por Andrew Mesa, todos ellos aquí en California. Desde luego, nuestro corazón va por nuestros hermanos en duelo, nuestra hermana Elisama Cruz, Lourdes Roa, su mamá pasó a la presencia del Señor en esta semana, Pedro Hernández, familia Reyes, y de esa manera los levantamos en oración por consuelo. Seguimos orando por Yolanda Rodríguez en Tecamachalco, por Rosa María Lugo en Piedras Negras, Petra de la Rosa en Chiapas, México. Oramos por Fausta Crespo en Texcoco y desde luego Juan Escobar, Maribel Solís, Uri Ramírez, nuestros hermanos en Nicaragua, que el Señor los bendiga. Hay necesidades de trabajo, estos tiempos son de mucho reto, mis hermanos, y sin embargo creemos que el Señor nos sostiene. Oremos por nuestros hermanos que no tienen trabajo y de la misma manera oremos por las finanzas de la iglesia. Vamos a tomar unos minutos para dedicar este servicio al Señor. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias por la fidelidad, Señor, que has mostrado y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y empezamos, Señor, un nuevo mes, Señor, en tu casa, y oramos, Padre, porque el nombre de Cristo sea glorificado y tu iglesia y tu pueblo estén listos a tu encuentro, Señor. Dedicamos este servicio para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana y vamos a estar entonando cantos navideños. Ya se acerca la Navidad, cuando recordamos y celebramos que Cristo vino a este mundo por amor al Padre, por amor a nosotros, para pasar unos años aquí, para después dar su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y celebramos esa verdad, porque Cristo ahorita vive y es nuestro Salvador. Así es que vamos a empezar con la profecía que se encuentra en Isaías 9:6.
Vamos a leerlo juntos, ¿listos? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Qué bueno! Se acerca Navidad. Seguimos con el versículo Juan 1:14, vamos a leerlo, ¿listos? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en esta Navidad empiezan a sonar los cantos navideños, las campanas, los cantos entonados, contando y anunciando que Cristo nació. Así es que en esta mañana vamos a entonar: suenen dulces himnos. Desde el alto cielo
el Rey que dejó su trono por venir por cada uno de nosotros. Tu palabra nos dice que ya conocemos la gracia tuya, Señor Jesucristo, que aunque eras rico, por causa de nosotros te hiciste pobre, para que mediante tu pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Te bendecimos, te alabamos, te damos gloria, te damos honra, porque tú eres el Dios eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Y nos amas. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a mi Rey a nacer. Mas aquí no fue nada la entrada al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los cielos dan, en que rinden al Verbo. Más humilde veniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso de ahí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a ti, para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Si nunca han tenido la oportunidad para invitar a Cristo a su corazón, hoy es un buen día. Vamos a entonar el coro de este canto una vez más. Y tome esa oportunidad para decirle a Cristo: ven a mi corazón, sé mi Salvador, límpiame de mi pecado, porque un día quiero vivir contigo por los siglos de los siglos de los siglos. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él
El título del mensaje esta mañana es Preparemos el camino. Y está basado en Isaías 40 y versículos del 1 al 6. Si tiene una Biblia en casa, ¿verdad? No hay nada mejor como tener la palabra de Dios en nuestra mano. Y tenemos ahora varios auxiliares, claro que sí, los medios electrónicos nos dan posibilidades, pero todavía si usted puede tener la palabra de Dios en su mano, no deja de recibir bendición. Isaías 40, versículos del 1 al 6. Esta escritura ha sido leída a través de generaciones en anticipación a la Navidad. Isaías 40 y versículos del 1 al 6. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y todo bajo de monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Desde luego, esta escritura viene del libro de Isaías, profeta Isaías, y vale la pena tener un contexto, ¿verdad?, acerca de este libro que tiene 66 capítulos, exactamente como la Biblia, 66 libros, 66 capítulos, Isaías. A los primeros capítulos del 1 al 35, si usted lee detenidamente, va a encontrar toda la profecía expresada al pueblo de Israel y de Judá, el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Isaías ministró al pueblo de Dios durante 4 reinados, y el llamado al arrepentimiento fue continuo. Si usted sigue leyendo de los capítulos del 36 al 39, naturalmente nos da la narración histórica y muy triste, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios, por su desobediencia, fue llevado a la cautividad. Pudiéramos decir malas noticias. El cautiverio ocurrió. Y sin embargo, de los capítulos 40 al 66, nosotros leemos un mensaje mesiánico: Cristo viene. El tema es la consolación. Buenas noticias de restauración. Y yo quiero decirle, mis hermanos, recibimos buenas noticias en el mundo. Sabemos que hay una vacuna en contra del coronavirus y las naciones lo han tomado como una buena noticia. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos da mejores noticias. Preparad el camino. Leímos Isaías 40 y el énfasis está en el versículo del 1 al 5, y usted, si ha estado leyendo la palabra por algunos años, habrá notado que Isaías es citado en el Nuevo Testamento
cuando Juan el Bautista prepara el camino para el ministerio de Jesús. Sabemos que aproximadamente 800 años, de 700 a 800 años, Isaías, el profeta, anuncia la venida de Jesús, y vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lucas 3, 4 al 6, nosotros leemos, ¿verdad?, que Juan el Bautista anuncia el cumplimiento de la venida de Jesús y el llamamiento que sigue siendo para usted y para mí: preparad el camino, preparen el camino a Dios. Cristo vino a abrir ese camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Solamente usted y yo necesitamos preparar ese camino para seguir a Cristo Jesús. La pregunta sería: ¿cómo preparamos ese camino? Y vamos a ver que de acuerdo a la palabra, preparamos el camino al escuchar, ¿verdad?, la consolación de Dios. Preparamos el camino a través de el reconocimiento que hemos pecado delante de Dios. Y no solamente hemos pecado, sino el escuchar que Dios nos llama al arrepentimiento. Preparamos el camino al Señor al arrepentirnos, y como consecuencia vemos la gloria de Dios. Es que vamos a empezar, ¿verdad?, en este pensamiento. Preparemos el camino escuchando la consolación de Dios. Nuevamente quiero remarcar que los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel vivieron este tiempo de crisis continua, similar a la que usted y yo hemos vivido este año. De hecho, algunos han dicho que es el peor año que han vivido y que las naciones han registrado. Pero quiero decirles, mis hermanos, que cuando caminamos con el Señor, Él levanta la carga y la crisis es llevadera. El profeta inicia esta sección de su libro profético diciendo: consúélense, consúélense, pueblo mío, dice nuestro Dios. Yo quiero decirle, mis hermanos, hay dos maneras de enfrentar las situaciones: una escuchando a Dios y una es ignorando a Dios. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo en que Isaías y Jeremías llamaron al pueblo al arrepentimiento. No había atención para Dios. Bueno, lo escuchaban, pero no lo oían. De un lado les entraba y del otro les salía. Y por lo tanto, las consecuencias del pecado les trajeron grandes pérdidas. Yo quiero decirle, mis hermanos, la consecuencia del pecado nos sigue haciendo perder muchas cosas. El asunto es quién es el culpable de este virus, y si hay alguien que diseñó este mal para el mundo. Lo cierto, mis hermanos, es que Dios no ha perdido el control. Cuando el mundo pierde el control, los gobiernos pierden el control. Hay pérdidas grandes, así como en el pueblo de Israel. Hoy podemos escuchar la voz que dice: consúélense. Pueblo mío, consuélate, dice nuestro Dios. Semana a semana, mis hermanos, recibimos noticias, oramos con nuestros hermanos por sus pérdidas humanas,
Hace una semana supimos de nuestra hermana Elisama. Esta semana nuestra hermana Lulú Roa también vio a su mamá partir. Y la lista continúa. Si usted revisa las listas de oración, va a encontrar varias de nuestras familias en la iglesia local y de la audiencia que nos escucha afuera de esta iglesia, en México, en Nicaragua, ¿verdad? Que las pérdidas son reales. Y sin embargo no hay abandono de Dios. Yo quiero que escuche usted la palabra de Dios directa para usted. Consuélate, pueblo mío, dice su Dios. Este no es un mensaje que, yo soñé anoche, o yo tuve una impresión del corazón. Esta es palabra de Dios para usted, mi hermano, mi hermana. ¿Está usted triste y desconsolado porque ha perdido un ser querido? Porque su familia ha sufrido una quebrantadura grande. Esta es palabra de Dios, consuélense. Y miren, el consuelo es un alivio, es un aliento. En Salmo 147, 3, la palabra de Dios nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero repetir: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque muchos de ustedes están quebrantados en lo más profundo de su corazón. Y Dios esta mañana ha traído palabra que trae alivio, que trae aliento. Eso me recuerda Salmo 23 que dice: me infundirás aliento. En ese alivio, Isaías 63 nos dice: como una madre consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Jerusalén representa el lugar de adoración, mis hermanos. Usted es parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Dios ha mandado a través de su Espíritu, después de la resurrección de Jesús, quien nos consuela. Y mire Isaías 63, como una madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Esta semana que estaba pensando en el consuelo de Dios, pensé en mi hermana Lulú Roa, pensé en mi cuñada Licha Reyes, pensé también en familiares cercanos en Tecamachalco. Damos gracias a Dios que no nos ha tocado ninguna pérdida física. Y sin embargo, la tristeza, la nostalgia, la depresión hace aparición, mis hermanos, en estos tiempos. Y sin embargo, el Señor nos dice: consuélate, consuélate. Preparamos el camino escuchando al Señor. Porque una vez que escuchamos al Señor, mis hermanos, reconocemos que Dios nos ha dado vida y vida eterna. ¿Y cómo empieza esta vida eterna? Preparando nuestro camino, reconociendo nuestro pecado. Veamos el versículo 2 de nuestro texto. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 2: hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces
que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Preparemos el camino hacia Dios reconociendo nuestro pecado. El pecado también es conocido como error. El asunto es que si quedamos solamente como error, hermanos, decimos, oh, es de humanos errar. Y es cierto, yo estoy de acuerdo que todos los humanos tenemos errores y cometemos faltas. Pero bíblicamente nos habla que el pecado no es un error cualquiera, sino es una rebelión contra Dios. Sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos. Y eso es rebelión contra Dios. Una rebelión contra Dios es una desobediencia a Dios. Por eso el mensaje bueno que tenemos el día de hoy es que hay solución para el pecado, pero necesitamos reconocerlo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado ha traído consecuencias desastrosas para muchos. Hace un par de años supimos de una pareja, pastor y su esposa salieron a la carretera por la noche para que el esposo dejara a su esposa en su trabajo, y de repente vino alguien y de frente les chocó. Este individuo que les chocó de frente estaba totalmente alcoholizado. La paga del pecado es muerte, no solamente para el que comete el pecado, sino también para otros. Pero hoy reconocemos que hay una solución para el pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo quisiera hacer una pausa, porque usted y yo reconocemos que hemos pecado delante de Dios. Y generalmente no hablamos de las cosas visuales, sino las cosas que no se ven y que solamente Dios sabe. Que no son solamente errores que cometemos como todos los humanos cometemos, sino sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no le obedecemos. Y eso es rebelión en contra de Dios. Eso es desobediencia. Ahora, la ley no pudo hacer mucho por ese pecado, pero Cristo lo vino a hacer en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no queda el asunto en reconocerlo, sino en arrepentirse. Miren los versículos que siguen. Voz que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea ensalzado y bájese todo mundo y collados, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Juan el Bautista llamó a una comunidad que conocía del Señor al arrepentimiento. Y por lo tanto, Él viene y proclama: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor y enderezad todas las calzadas. ¿Qué es lo que el apóstol Juan el Bautista proclamaba? El arrepentimiento.
Y por lo tanto, el día de hoy, el llamado sigue siendo el mismo. No solamente este texto nos inspira a saber de la venida de Jesús allá en Belén, sino de que Jesús viene y viene otra vez. Y la invitación sigue haciendo eco, como una vez el profeta lo hizo, Isaías. Juan el Bautista lo vuelve a repetir. Y hoy hablamos de esa palabra: preparemos el camino arrepintiéndonos. Yo quiero decirle, mis hermanos, el arrepentimiento es dejar de hacer el pecado. Es redimirse de cualquier acción mala o dañina. Y en una manera práctica, el arrepentimiento es girar en dirección contraria a donde íbamos. Segunda de Pedro 3:9, nosotros leemos: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Yo estoy incluido. Hermanos, el llamado es arrepentirse. Y miren este llamado tan hermoso y articulado del mismo profeta Isaías. Venga, pongámonos a cuentas. Y en esta versión dice: vengan y pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedará como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Pablo lo escribió de una manera práctica: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este llamado queremos combinarlo también con la preparación de la comunión. Y voy a pedir a mi hermana que cuando nos empiece a ministrar, quiero invitarle, mi hermano, a mi hermana, a que nuevamente haga ese examen en su corazón. Y si usted no ha dado su vida a Cristo, como acertadamente nuestra líder de alabanza invitó, es tiempo. Es tiempo de rendir a Cristo nuestra vida. Él vino y ahora proclamamos que Él viene, y por lo tanto Él nos llama a preparar el camino. Venga, pongámonos a cuentas. Venga, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son tus pecados rojos como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. La invitación es para usted. Tal vez esta mañana está usted en nuestra audiencia pequeña aquí en el santuario, o está mucho más allá de nuestras fronteras. La invitación sigue siendo la misma. Y en preparación a la comunión, yo quiero invitarle que esta mañana
reconozcamos nuestro pecado delante de Dios y nuestra rebeldía. Confesemos a Dios en el nombre de Jesús. Y la clave es arrepentirse, no volver más. Oremos, Padre. Revela a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, cuál es nuestra actitud rebelde delante de ti y nuestro pecado. Tu Espíritu, Señor, nos redarguye claramente, Señor. Esta mañana, Señor, te ruego que toques los corazones. Tal vez alguien allá no ha rendido su vida a Cristo. Abre su corazón para que Cristo crucificado y resucitado venga al reconocer que hemos pecado contra ti y que Cristo ha vencido el pecado y la muerte en la cruz y en la resurrección. El día de hoy, Señor, nos acercamos a ti para confesar nuestra falta, nuestra rebeldía y también recibir, Señor, esa gracia del perdón. Ese es el mensaje, Señor, que has traído esta mañana, Señor, que nuestros pecados en Cristo son perdonados. Ahora, Señor, recibe nuestra confesión y nuestra oración. Prepáranos, Señor, para tomar esta comunión, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si usted está en casa y ha preparado 2 elementos de la comunión, vamos a ponernos de pie para nuestra audiencia aquí en la iglesia. Si usted gusta ponerse de pie allá donde está. La comunión tiene un gran símbolo sagrado, mis hermanos. La palabra del Señor nos dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Déjeme darle la advertencia que Pablo dio en 2 de Corintios. Si es que usted está en pecado y no se ha arrepentido, no tome la Santa Cena. El Señor dice: quien toma la Santa Cena sin discernir el cuerpo, toma y bebe juicio para sí. Pero déjeme decirle, esta mañana el Señor ha escuchado su oración, su arrepentimiento, su perdón. Y hoy es tiempo para decir: Señor, te he fallado, pero hoy he recibido de tu gracia y de tu perdón. Por lo tanto, tomamos de la Santa Cena. De 1 de Corintios capítulo 11, la palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Cristo, tomemos el pan juntos. Ahora preparamos lo concerniente al jugo de uva. La palabra del Señor dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y preparamos el camino, mis hermanos, para su venida. Tomemos del jugo de uva. Tomemos unos segundos para meditar en la gracia, en la presencia y salvación de Cristo Jesús. Si usted está ahí en su lugar, vamos a tomar un tiempo para interceder. Nuestro Padre Celestial, en este momento venimos reconociendo esa gracia que nos perdona, Señor, y lo hemos escuchado. Y recibimos, Padre, ese mensaje de consuelo que nos trae, Señor, en este tiempo de dificultad, para muchos de mucho dolor, Señor. Damos gracias, Padre, de la manera en que tú has actuado, Señor, e intervenido en la vida, Señor, de familias. Gracias por Gema Gutiérrez, Padre. En Nicaragua, gracias, Señor. Seguimos intercediendo, Señor, por nuestro hermano Roberto Talamantes, nuestra hermana Elizabeth Torres, por Julia Torres, Señor. Oramos que tu gracia la levante, la regrese a casa. Una vez más, Señor, oramos por nuestra hermana Anabela Nosaldi. Bendícela, Señor, guárdala. Oramos por Andrew Mesa, Padre Santo, Señor. Su familia, Señor, Margarita, bendícela, Señor. Esta mañana, Señor, seguimos levantando a Elisama Cruz, a Lulu Roa, nuestros hermanos Arreola, Señor, Pedro Hernández, familia Reyes, Padre. Y oramos, Señor, porque tu Espíritu, Señor, les abrace, Señor, como hemos leído de Isaías, como una madre consuela a su hijo. Tú los consueles, Padre. Esta mañana, Señor, presentamos a Yolanda Rodríguez en Tecamachalco, a Rosa María Lugo en Piedras Negras, a Petra de la Rosa en Chiapas, México, Señor. Oramos, Padre, por Fausta Crespo en Texcoco. De la misma manera, Señor, intercedemos por Juan Escobar, Maribel Solís, Suri Ramírez en Managua, Nicaragua. Y, Padre, todas esas peticiones especiales que tú conoces. Oramos, Señor, por nuestras familias, Padre, que están batallando con ingresos, con trabajo, Señor. Señor, oramos por las finanzas de tus hijos, las finanzas de tu iglesia, Señor. Y te damos gracias por tu provisión, Padre Santo. Porque tú de la nada haces que sea como si fuera. Tú eres Dios. Y por lo tanto confiamos, Señor, que tu provisión no falta para tus hijos ni para tu pueblo, Señor. Te alabamos, Padre Santo, esta mañana. Y ahora, Señor, al despedirnos de esta comunión, pedimos que tu Espíritu nos santifique, Padre, y preparemos el camino para tu venida. Porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, me he gozado compartir la palabra de Dios el día de hoy. Y si Dios permite, nos veremos la próxima semana por esta misma plataforma. Y ahora,
a preparar el camino. Cristo viene pronto.